Gracias a todos y a todas las que están presentes. No sé si buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros y buenas noches en otros. Es decir, suerte tenemos participantes de varios lugares del mundo. Parece mentira este tema de la informática, uno está hablando y aparece por todos lados. Esta es la tercera alternativa que conjuntamente con Mundo Textil y la consultora del ingeniero Eduardo Poggi, nosotros fuimos planteando en estos momentos de crisis mundial y por supuesto crisis de la industria de la textil e indumentaria. Replantearla con estos títulos que fue ficha técnica, que es un gran tema de discusión, y los últimos años fue un aprendizaje para todos, porque cualquier lugar del mundo también tuvo la suerte o la desgracia, según de qué lado nos planteemos, que queríamos traer mercadería barata de algunos lugares y lo único que nos pedían era una ficha técnica, uno no podía explicarle. Y uno del aprendizaje que tuvo después de tantos años de estar en la indumentaria, en lo textil, lo que yo llamo los trapos, y Andrea se enoja cuando yo digo que es trapo en vez de tela o textil, es que nos piden que una ficha técnica sea un producto realmente en papel. Es decir, toda la información que uno pone en la ficha técnica, y es una gran discusión que muchas veces los que estamos en el métier posterior a la creación, nos encontramos que tiene que tener una información. Voy a dividirlo en dos partes para que todos nos pongamos de acuerdo y después empezamos a ejemplificar. Voy a hablar unos instantes de lo que es la ficha técnica, unos instantes de lo que podemos hacer con respecto a lo sustentable y después entre todos vamos a juntar. Una ficha técnica, si nos podemos a poner realmente lo que es necesario, lleva varias información. La información es desde el nombre de la codificación, desde la foto que queremos llegar a hacer, desde el geometral, desde el boceto. Esto sería la primera parte. La segunda parte de una ficha técnica es el textil, el avío, las artes yo le llamo al estampado, bordado, de todo complemento, la costura o ensambles, como quieran llamarle. Después tendría que ser la parte de cómo tiene que ser el packaging, cómo tiene que estar cerrado el packaging, si es colgado o no colgado. Se cuenta que todo eso lleva mucha información. La segunda parte, que es la parte que yo le decía sobre lo sustentable, digo, tomando básicamente la información, que es totalmente real lo que dice Andrea, del poco posibilidad que tenemos en Argentina y en el mundo de los productos orgánicos, pero no solamente un producto sustentable es materia prima. Un producto sustentable no solamente es materia prima, sino que es también la mano de obra, donde está. Uno cuando habla mucho de eso, habla de la parte que tendríamos que tener de la parte de lo sustentable, que sería el RSE, que sería Responsabilidad Social Empresaria. La responsabilidad empresaria es lo que nos plantean el tema mano de obra, el tema de no trabajo infantil, el tema del espacio del trabajo, el tema del pago, el tema de los seguros, el tema de la limpieza. Depende mucho de eso de nosotros. Eso tenemos que tener en cuenta. Porque puede ser que uno tenga una materia prima y por suerte orgánica, y después mandamos a hacer esa prenda a un señor, a la señora de la vuelta de casa, que le pagamos en negro, le pagamos mal, pero a él le sirve. Entonces, lo sustentable, ahí entramos en realmente una discusión entre todos. Es decir, no sustentable es la materia prima, sino sustentable es el todo. Ahora, también esta materia prima es cuando uno dice, me paré delante del depósito de tal empresa, ¿tá? Y tiene tanta tela sobrante, y bueno, es también recuperar los sobrantes de la materia prima en todos los lugares para empezar a convertir en producto
indumentaria. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a trabajar posteriormente de la parte de confección, los lavados, no lavados, porque muchas veces uno se da cuenta que en los lavados tienen mucho ataque químico y lo que busca lo sustentable, los menores ataques químicos. Cómo tiene que estar después el proceso de la prenda terminada y cómo tiene que estar lavada todos los días, si no todos los días, el ataque de los lavarropas familiares. Se den cuenta que es un combo completo que no tiene nada que ver la materia prima, pero sí tiene que ver los procesos posteriores. Digo, por eso dije, como inicial, empezaba a tomar. Ahora vamos a empezar nuevamente de la ficha técnica propiamente dicha. Yo dije la ficha técnica propiamente dicha, nosotros tenemos que tener primero el boceto, después el geometral, después de eso empezamos a decir qué materia prima vamos a utilizar. Y acá empiezan los grandes temas de la gente de diseño. Yo siempre digo, hay un tema que son temas técnicos. Cuando uno compra una materia prima, no tiene que comprar solamente qué lindo, qué feo, qué barato, qué caro, ¡ay, qué linda mano que tiene! Tiene que saber cómo está compuesta esa materia prima. Porque no es solamente la composición, es el rinde. Muchas veces nos pasa, especialmente en Argentina, que compramos una materia prima, algodón, vayamos al jersey, y nos dice el número de partida, pero cada una de las piezas, como fue hecha con un hilado base, pero después fue hecha en distintos telares, y al de ser distintos telares, cada uno tenía una tensión diferente, y decir que el rinde de esa materia prima con tensiones diferentes nos va a dar un producto que pesa diferente. Entonces, si uno calculó que ese producto o esa cantidad de kilos que compramos nos sirve para tal cantidad de prenda, y después, como los rindes son diferentes a los que nos plantearon, nos encontramos con gravísimos problemas. Es decir, que una prenda puede quedar muy linda, otra prenda queda muy floja, otra prenda queda muy dura. Es decir, es clave cuando uno habla de la composición, es cuando uno llega a recibirlo, tiene que ser los mínimos análisis de calidad de la materia prima. Otro de los inconvenientes que nos encontramos muchas veces es el color. El color de la materia prima que estamos comprando, yo siempre digo, por favor, compremos no en base al color que nos dicen, sino que nos digan el número de Pantón. El Pantón es, que la mayoría lo conocemos, hay un Pantón gráfico y un Pantón textil, pero hablemos del Pantón textil, hay una gran cantidad de colores. La gran cantidad de colores que superan la última partida de 9.500 colores. Yo siempre digo, no digamos, no está el color que yo busco. Busquemos el color en el Pantón y demos el número. Porque ¿qué nos pasa muchas veces a todos? Es donde después revisamos la partida, el color y cómo revisamos. Como siempre digo, como los laboratorios en la industria indumentaria son muy acotados, muy pocos, lo importante es que cuando tengamos revisación de color, veamos siempre en el mismo color y con la misma luz. Yo siempre tengo una anécdota, porque como uno es, para no decir antiguo, es una antigüedad en la industria de la indumentaria, me encontré varias veces asesorando empresas textiles, empresas indumentarias, uno compraba al otro y yo sabía cómo uno revisaba al otro. Entonces, las empresas textiles sabían que si iban un día nublado para que le aprueben el color, sabía que ese color se aprobaba. ¿Por qué? Porque lo miraban a través de la ventana. Entonces digo, son cosas tontas, pero son reales. Entonces tengamos cuidado, es decir, por eso hablo de que por favor fijemos un número de color Pantón, para no tener discusiones que la luz, que el sol, que el gramo, que mirando para afuera, mirando para adentro, no, es tal forma, es decir, digo de esos pequeños detalles. El siguiente paso es el avío que vamos a usar. En los avíos muchas veces hablamos de plásticos, metálicos, textiles. Los plásticos tenemos que ver si se quiebran o no, si los metálicos se oxidan o no oxidan,
Y los textiles, es si se forman o no se forman, son pequeños, grandes detalles para saber. El paso siguiente es qué ensamble le vamos a dar a esa prenda o cómo vamos a coserla. Una cosa muchas veces nos pasa que queremos coserla con el muestrista que tenemos en el taller, en la fábrica, pero no tiene todas las máquinas que posteriormente, cuando vamos a armar la prenda, la tiene el tallerista. Entonces, nos puede generar una prenda bastante diferente. Entonces, por eso digo, muchas veces es conveniente, si uno hace una prenda, una muestra, y no tiene toda la tecnología que después le va a dar al tallerista o industria que me va a coser esa prenda, es cuando le pidamos al productor esa prenda terminada, nos hagan una muestra porque le demos el ok definitivo. El otro tema que también nos encontramos es cuando le ponemos las artes a las prendas, sea una estampa o un bordado. Pero como cada cosa tiene un costo, y y generalmente la industria indumentaria, la mayoría trabaja en varios talles, una cosa es que yo pueda hacer una estampa para un talle S, que me queda muy amplia, pero después esa misma la queremos usar para XL y nos queda chiquita. Entonces, saber tener claro en la proporción que vamos a hacer la estampa. Si no podemos, por un tema de costo, hacer varias estampas iguales, tengamos bien claro el posicionamiento. Y el posicionamiento no es que lo solucione la gente de producción. Le tenemos que dar una plantilla para que quede bien informada dónde va la estampa, dónde va el bordado. Y ustedes seguramente me van a decir, bueno, pero tiene un costo. Sí, tiene un costo. Por eso lo aclaro, para que sepamos el tema de la calidad de qué producto uno va queriendo hacer y a dónde va a posicionar. Una estampa, si hacemos varias estampas, el mismo modelo de estampa, pero para varios talles, tiene un costo bastante importante, porque son chablones, que son los cuadrados, rectángulos de metal, después la tela donde va estampa, y tienen su tiempo, porque mucho de eso se terceriza. No pasa así lo mismo con los bordados, porque son matrices de informática, de productos informáticos, y puede estar de un día para otro. Digo, para que nos vayamos tomando en cuenta. Y el paso siguiente que quiero aclarar, y ustedes se cuentan con todo lo que fuimos diciendo, es bastante información que el diseñador tiene que poner en la ficha técnica. Ahora, esta información que yo en un momento dado dije, la ficha técnica, y muchas veces se utiliza la palabra hoja de producto, que técnicamente la diferencia sería la información totalmente técnica, la ficha técnica y la hoja de producto, y son en una sola, complementaria y suplementaria. Nosotros tenemos que tener claro que el paso posterior es cómo es la terminación. Una cosa es que la prenda vaya a lavados y tiene distintos lavados, y tiene distintos lavados para los distintos colores. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte también del lavado color, porque no le podemos decir al jefe de producción, al encargado de producción, al gerente de producción, a la gente de producción, lavámelo a ver cómo vamos haciendo, porque después tardan los tiempos y empezamos las discusiones, cuánto tarda la rotación desde que se largó la orden de producción o orden de trabajo al producto. Porque si no están hechas las partes intermedias, el proceso entra como un proceso de producción. Entonces digo, hay montones de detalles que hay que ajustar cuando se lanza un producto. Y digo siempre que los aprendizajes, buenos o malos, uno lo tuvo en los últimos años en Argentina y en el mundo. Y digo en el mundo porque tenemos mucho contacto nosotros en la consultora con empresas de España, que hoy los españoles están totalmente enojados como nosotros mismos, que todo lo que está pasando con Oriente y no le entregan la mercadería y ellos no quieren recibir mercadería por todo este proceso que nos está pasando en el mundo del 19, que es, y no sabemos dónde termina,
y ellos quieren volver toda la industria hacia España y se quedaron sin industrias básicas, ellos mismos lo protestan, dicen que necesitan apoyo. Bueno, creo que nos está pasando todo. Pero el aprendizaje que quería que tengamos en cuenta es el famoso tema de la ficha técnica. Ellos, nosotros y todos los que estamos acá interviniendo y dialogando yo con ustedes, y ustedes harán 1000 preguntas y en su momento las vamos a ir contestando, es que la ficha técnica tiene que estar toda la información, toda y toda, no que el otro resuelva. Porque dése cuenta que yo esa ficha técnica, yo Argentina, yo amigos o compañeros de España que están presentes, o de Perú o de Uruguay, de los que están presentes yo veo en este momento, no le podemos decir al que está a 18.000 kilómetros, bueno, mandame la primer muestra, es decir, la información es completa, es la misma información que tenemos que darle que está al productor que está a 10 cuadras de casa, 10 cuadras del taller, es decir, es la información completa. Entonces, por eso digo, y esto de que la ficha técnica es la gran discusión que tenemos muchas veces los que estamos en producción con la gente de diseño, es que la ficha técnica tiene que coincidir con la muestra. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa si no? Le entregamos al taller una ficha técnica y le entregamos la prenda. Y la prenda empieza a aparecer con papelitos pegados. Acá bajarle medio centímetro. El otro papelito acá subirle y empezamos a hacer. ¿Y qué pasa? El tallerista después, entre comillas, ¿qué hace? Pierde los papelitos y va a decir, a mí no me llegó con el papelito, y entregan la muestra. Entonces digo, cuanto mayor información esté centralizada en la ficha técnica y cada hoja de la ficha técnica esté firmada por el diseñador o responsable de la creatividad con la fecha correspondiente, es un documento. Ese documento todos tenemos que respetarlo. Por eso digo que la ficha técnica es un aprendizaje importante para todos, sea a 18.000 kilómetros, sea a 10 cuadras de donde estamos produciendo. El paso después que quiero empalmar con el tema de productos sustentables, y yo siempre digo que siempre una crisis nos trae una posibilidad, como dicen los que saben, hay un tema que creo que no tienen que perderse, que es el tema de creación de accesorios. El accesorio, que la mayoría de las producciones se traía de fuera de los límites del país, porque no estamos organizados. Es un gran nicho de producción con todas las telas sobrantes y todas las partes sobrantes para utilizar accesorios. El tema es que tenemos que ordenarlo. El tema es que tenemos que utilizar al máximo la creatividad. El tema es que es un monto de plata muy importante. Yo lo he vivido en empresas que estoy asesorando, en las cuales encuentro que hasta han generado, empresas importantes, hasta una jefatura de producción de accesorios, porque es un ítem que da con poco gasto o inversión una gran rentabilidad. Digo para que lo tengan en cuenta, no pierdan ese nicho, porque ese nicho va a ser para la próxima temporada de verano, que nos toca en Argentina, y la próxima temporada de invierno, que recién vamos a estar todos como reacomodándonos, es un nicho importante. No pierdan de vista esa parte. Genera mucho dinero si son organizados. No que a veces yo me encuentro en situaciones que, como son pequeñas estructuras, y piensa que las pequeñas estructuras que hacen accesorios pueden traer, un día le pedimos un elástico de 30 y nos traen de 40 porque no encontraron, y después nos traen la diferencia. No, es producción. Digo para que lo tengan muy en cuenta. Me parece que es importante para todos ustedes no perder de la óptica de ese lugar. Creo que es importante. Bueno, volviendo al tema de lo sustentable, que Andrea en un principio empezó a comentar, y nosotros después de la última encuentro que tuvimos con ustedes hace casi un mes, es decir, nos encontramos con un tema muy importante.
Y hasta nos causó gracia porque hubo algunos de los participantes, y nos pasó con gente de México, que nos dijo, a nosotros no nos dijo que en México teníamos. Y nos encontramos totalmente ignorantes nosotros, pero nos encontramos con una cosa importante. Ellos están haciendo desde hace 5 años una empresa mexicana con coco y banana, con las cáscaras de coco y la cáscara de banana, telas. Por supuesto, en pequeñas cantidades, pero la están haciendo. Y esto que dijo hoy Andrea, esta posibilidad que nosotros ya lo sabíamos, pero que todavía no estamos en el lanzamiento de algunos productores de tela con telas sobrantes y telas mezcla y formar hilado, que la está haciendo en este momento una importante tejeduría de Argentina, también. Entonces digo, estas partes hay que tener en cuenta. Pero vuelvo a decir, esa parte no depende de todos nosotros, porque hay poca producción, hay poca oferta. Lo que sí podemos nosotros aprender de todos nosotros es que toda la parte productiva depende mucho de nosotros. Cuando uno tiene tantos años en los trapos y tuvo la suerte de los momentos buenos de Argentina, de armar estructuras productivas, cuando uno hace un diseño de una estructura productiva, generalmente el puesto de trabajo dice que debe tener 4 metros cuadrados. Cuando uno eso le dice al empresario o futuro empresario, nos miran como diciendo, ¿qué se tomó este ingeniero? Digo, 4 metros cuadrados es muy simple. Es lo que hoy estamos hablando todo, que la gente tiene que estar separada para producir. 400 metros cuadrados, mire, dése en cuenta cómo se genera. La mesa de la mayoría de las máquinas de costura mide 1 metro por 50 centímetros de ancho. El operador con la silla se come 50 centímetros. Es decir, que yo ya tengo una cantidad de metros, centímetros. Después están las banquetas donde apoyo. Y después tenemos que pensar el espacio de circulación de la gente. Eso da 4 metros. Lo que pasa es que los últimos años, debido a que los metros cuadrados cada vez eran menos o cada vez eran más caros en la oferta de la industria textil, nos encontramos que esos metros cuadrados fuimos apretándonos. Entonces, el operario, para poder salir de su puesto de trabajo, le va pidiendo permiso a su compañero, le va pidiendo permiso y corre la mesa. Es decir, eso, en este momento de la crisis de la pandemia que estamos teniendo, es un gran tema de que nos encontramos en un proceso muy difícil que no nos va a permitir o no nos van a dar mercadería cuando los operarios están tan mezclados. Por eso les digo que depende mucho de nosotros. Esa parte tenganla muy en cuenta. Para que tengamos claro que un taller en el ya tendríamos que empezarlo a acomodar, independientemente de todos los temas sanitarios, que sea limpieza, sea alcohol en gel famoso, sea limpieza de manos, sea máscara, sea barbijo, sea tapaboca, toda esa parte sanitaria, también tenemos que tener en cuenta los espacios que le tenemos que dar al puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo aparte tiene que estar ventilado. Ventilado es que tenga ventilación no solamente artificial, ventilación real, una buena iluminación. Todo eso es interesante en el tema de sustentabilidad. Por eso digo e insisto mucho en esa parte para que todos tomemos conciencia que no es solamente la materia prima, la que va a influir en nuestras necesidades de producir situaciones sustentables. Entonces digo, insisto mucho porque muchas veces dicen, no, yo quiero productos sustentables. Algunos de los participantes, ¿dónde se consigue materia prima sustentable en Argentina? No estoy negando, estoy diciendo que hay muchas cosas que podemos hacer como sustentables que nos permiten sin que sea materia prima sustentable. Si uno analiza todo el recorrido que tiene una materia prima desde la fibra, desde la cosecha a el producto final, y
le voy a hacer un comentario porque usted diga, bueno, pero también, bueno, es la parte logística. Si yo analizo que sale del campo, va a la industria. De la industria de hilandería va a la tejeduría. De la tejeduría va a la tintorería. De la tintorería da al productor de confección. Del productor de confección va a corte. De corte va a confección. De confección puede decir que estampa o artes. De estampa va a terminación. ¿Se cuenta la cantidad de kilómetros que hizo ese pedazo de fibra hasta convertirse en prenda? Eso es gasto de energía. Eso es consumo de combustible. Eso nos lleva adelante un gran tema que tenemos que tener en cuenta también. Todo eso es agresión al medio ambiente. Entonces digo, todo lo que uno puede ir resumiendo y depende de todos nosotros. No es solamente de la materia prima, porque la materia prima, póngale que sean las pocas hectáreas que algunas marcas han podido hacer con un gran esfuerzo de llevar adelante. Si después todo el otro proceso empiezan a inconscientemente boicotearlo, la materia prima orgánica fue una parte y que después nos costó y quedó, pero lo vendemos como orgánico, y tiene razón, pero todo el resto no es sustentable. Entonces diga, dése cuenta qué pequeña gran cosa que tenemos que tener en cuenta, porque todos que estamos en la industria indumentaria, hay muy pocas empresas, no digo que tengan los campos y hagan el producto final. Voy a que tengan desde el corte al producto final. Hay muy pocas. Hay muy pocos procesos generales. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué sé yo? Hay una cadena que puede ser de ropa deportiva, puede ser cadenas de ropa de ingeniería, pero muy pocas. El resto es corta por un lado, sea por mano, por robot o por como sea. O las marcas mandan a cortar afuera, retiran. Después de retirado buscan el confeccionista, lo llevan. Entonces, todos esos procesos, independientemente, nos obligan a grandes gastos de logística. Entonces digo, esta parte es para que, vuelvo a insistir, y no por ser una persona mayor que insisto las cosas, digo porque uno lo vive y no lo toma en cuenta. Y lo que también vamos a tener que tener en cuenta en todos los nuevos procesos que nos piden mayor flexibilidad a los procesos productivos, es que, en esos procesos productivos que tienen que estar más acotados, porque dése cuenta que si yo digo una prenda, tardo entre que la corté hasta que la colgué en el depósito de producto terminado, tardé 2 meses, ese proceso, si uno puede estar acotando, es mucho más simple. Se nos va a dar a partir de esta situación lamentable que nos pasa en el universo, es que vamos a tener que hacer menores producciones, va a haber que tener menor cantidad de productos sobrantes. En lo posible, si vamos a poder producir en talleres mucho más flexibles, ¿y a qué nos referimos flexibles? Es que haya menor cantidad, y uno se imagina siempre cuando hable de flexible, es decir, y antiguamente, digo antiguamente, hace 3, 4 años, uno que trabajaba en empresas que podían hacer muchas veces la parte de ropa interior de hombre o mujer, que se trabaja mucho con productos flexibles, es decir, que se trabaja contra el pedido del cliente, es decir, que está 3 o 4 máquinas conjuntas y se le da la orden de producción a eso, e inmediatamente sale, inmediatamente va al depósito, inmediatamente va al cliente, es decir, la rotación con menor inversión. Pero cada vez nos vamos a encontrar con esa obligación. Ese tema de flexibilidad a todos nos va a costar, desde la gente de marketing que no tiene que ofrecer vender, sino que tiene que estar más con el cliente,
la gente de comercialización de cómo es la promesa de venta, cómo es la promesa de entrega, cómo es la promesa que cuando uno vende, que sabe cuánto es la rotación de ese producto y en qué condición está para entregarlo. Yo sé que cualquiera puede vender teniendo grandes habilidades, pero también tiene que saber que atrás tiene que estar apoyado por un sector productivo, y ese sector productivo tiene que estar apoyado por un sector creativo que le entregó el producto totalmente sin que él tenga que pensar, tiene que llevarlo para adelante. Entonces digo, esa parte, ten cuenta que insisto mucho en los empalmes, porque todo va involucrado, la ficha técnica completa. Si quieren llamarle hoja de producto y después le agregamos todos los detalles técnicos, también lo acepto. Ahora digo, no con un boceto pensemos que el producto final va a salir bien. Es decir, esa cosa las tenemos que tener muy concientizadas todos. Y digo todos, todas las áreas. Y no estoy hablando de, no, tiene que estar concientizado desde el dueño de la marca empresa al que entrega el producto por logística. Entonces digo, otro de los temas que nos está pasando a todos y nos pone nerviosos a todos es el tema venta online, y cuando hablo de online también hablo de e-commerce, que sería lo mismo, o también hablo de cómo lo estoy vendiendo. Las marcas, los diseñadores, hacen todo que tenemos determinada cantidad de talles para vender. El talle es un talle universal, no es talle marca. Mientras no nos convenzamos de eso, la venta e-commerce va a ser conflictiva en Argentina. ¿Por qué? Porque no es el talle de la marca, es un talle universal que si uno sabe y lo toma en cuenta, y lo que tenemos que tener muy en claro, hay una norma IRAN, que es la 75300, que está actualizada casi todos los años por el grupo tecnológico de la gente del INTI, que a fin de año lo ajusta nuevamente. Esos son talles antropométricos, no es talle de marca A o talle de marca B o talle de marca C, porque las ventas e-commerce siempre lo que se hace es la venta, el producto, y aparece el talle, y aparecen las medidas, y aparece la comparativa de cada país o cada continente, cómo es la medida. Es fundamental eso. Es fundamental. No porque, yo compro en marca tal y el talle 40 me va bien, pero el talle 40 de la otra marca me queda grande o me queda chico. No, es decir, alguno de los 40 no está bien. Y no es que por la pandemia, que también nos está pasando a todos, estamos cambiando de talles y de detalles, es decir, nos está llevando, pero tengámoslo en cuenta que el talle es una medida antropométrica, no tiene nada que ver el tema de los talles de la marca o no marca. Es un aprendizaje, es un nuevo aprendizaje que nos están llevando a todos los que estamos en la industria de la indumentaria textil, a concientizarnos. Y esto no es que, por supuesto que va a haber un tiempo todavía de locales cerrados, que va a venta y comer, pero también nos vamos a ir acostumbrando cuando empiecen a liberarse los locales, no de la venta cercana, sino de los centros comerciales o de los shopping, que van a vender menos porque la gente también se acostumbró a la compra e-commerce, pero también la compra e-commerce tiene que ver que lo que yo le vendí y con el talle que yo le vendí era el producto que realmente estaba necesitando. Digo, esto es un tema importante para la ficha técnica. Por eso digo que cuando hacen la ficha técnica, esa ficha técnica, le ponemos el talle. ¿Y qué nos pasa con la ficha técnica y el talle? Después, el modelista o el molderista es el señor y señora que se pone manualmente o se la pone en un equipo y lo carga y las medidas salen correspondientes. Y la progresión es una progresión que tiene que ser real. No, el talle mío es de tal medida y la mano. No.
Si queremos ser realistas, es esto. Ahora, la libertad, y cada marca la tiene. Yo lo que estoy convirtiéndome en tema técnico. Y el tema técnico es este, como en un momento dije, los colores, cuando le ponemos, no podemos poner, tenemos que poner un número real y la muestra, y que sepamos contra qué pantón, color, número está. Porque eso después nos vamos acostumbrando y nos va permitiendo a todos los que estamos en el espectro indumentaria textil, a aprender y a pedir y a exigir. Y también esta pedir, exigir, lo lleva a la gente que nos vende las telas, de las materias primas, que también nos den la información, porque muchas veces dicen, no, eso tiene la información. Lo que pasa es que muchas veces, ante la necesidad del diseño empresa a comprar la materia prima, es decir, le vamos permitiendo determinadas libertades para que nos entreguen posteriormente un problema. Y después es esto que decíamos hace un rato, el problema se genera posteriormente en que el consumo de cada una de las prendas es totalmente diferente. Entonces digo, hablar en forma técnica, hablar una ficha técnica, generar un producto, ustedes se cuenta que cómo voy involucrando a todos, sean la gente de diseño, ficha técnica, y sea también al producto sustentable. Es decir, la quiero unir a todos, la quiero que tomemos en cuenta todos esta relación. Y esta relación es la que nos obliga a tener una nueva visión del producto indumentaria textil. Ahora, y me di cuenta que hace un rato yo dije, hasta la logística de todo el proceso de la indumentaria nos lleva a tener en cuenta a cada uno en particular de la responsabilidad social empresaria. Y esa parte es la que tenemos muy descuidada en Argentina. Muy descuidada porque lo permisivo, los talleres no habilitados, la mano de obra en negro, ¿y por qué? Y porque dicen que es más barata, y empezamos a involucrarnos un montón y vamos siendo socios de la no sustentabilidad. Entonces digo, no vamos a cambiar de un día por otro. Lo que sí tenemos que ir de a poco, ir acomodando, ir buscar alternativas, plantearnos de qué manera vamos a generar el producto final. Y vuelvo a decir, hay cosas que no van a depender de uno durante mucho tiempo. La materia prima sustentable, orgánica, por ahora, es muy vedada. No es vedada porque no la quieren vender, no, es vedada porque no existe, casi no existe. Hay determinados pocos productores que la hacen y generalmente el que la genera el producto final. Es muy raro en Argentina encontrar gente que vende fibra orgánica, gente que vende lana orgánica. Es decir, generalmente el que hace ese proceso, que son muy pequeños, son los que nos llevan y llevan al producto adelante. Y generalmente son mini marcas o gente que casi artesanos. Entonces digo, hay tanto para hacer en el producto sustentable que no es solo la materia prima. Y por eso lo pongo y lo insisto, porque es un tema muy clave. Pero es un aprendizaje que lamentablemente un virus nos obliga a todos a rever todo. Entonces digo, desde el consumidor, que durante un periodo va a consumir ante necesidad y va a buscar una prenda, y esa prenda va a buscar que cumplan muchas alternativas de composición de modelos o modelaje, y no vamos a comprar porque cada vez durante un tiempo largo, al tener menor poder adquisitivo todo el mercado argentino y también sudamericano, es decir, a todos nos ha pegado de alguna u otra manera, digo, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces digo, esa parte es importante, importante.
Entonces digo, desde ahí empecemos a mirar cómo nos planteamos nuestra realidad de ficha técnica completa. Acuérdense de estos términos, ficha técnica completa o hoja de producto con información tecnológica, tiene que ser la prenda en papel, tiene que estar todo, es decir, calculen que el señor de las 10 cuadras le entregamos eso y el señor nos va a entregar el producto final para que nosotros tengamos que aprobarlo. No vamos a usar siquiera el internet, le mandamos toda la información por un mail como uno hacía, eso durante un tiempo vamos a tener que reverlo totalmente. Y por supuesto, es difícil aprender eso. Es difícil. Aunque uno lo viene insistiendo, cuando hace mucho tiempo que está en la indumentaria, lo viene insistiendo, pero es una realidad. Es una realidad. Yo tengo la experiencia en los últimos años que me tocó trabajar en asesorar dos empresas. Uno era importador de indumentaria terminada para distintas marcas, y otro era una gran empresa de indumentaria de niños que importa una gran cantidad de ese producto. La importadora para terceras marcas se tuvo que acostumbrar a incorporar dentro de su estructura, no solamente de venta, un equipo de diseñadoras que cada vez que las marcas solicitaban, tenía que ir la diseñadora de esta importadora a la marca a relevar toda la información con la gente de diseño de la marca, porque la información siempre era pequeña. Es decir, esa información se iba a Oriente o a India o a China o a Myanmar, a donde sea, iba incompleta y no la iban a armar. Entonces, tuvo que incorporar gente en la estructura de diseño para sentarse con la gente de diseño de la marca para generar el producto. En respecto a la marca de niño, importador también de un % de su producción de Oriente, tenía un equipo de diseño que trabajaba independiente, a contraturno directamente, para estar en contacto con Oriente, online, para poder hacer los productos. Estoy diciendo de esa manera, para que tengamos en cuenta que toda la estructura y todo ese aprendizaje es muy bueno para que en el hoy, en esta cosa que nos pasa a todos, nos encontremos que la ficha técnica, hoja de producto con información tecnológica, tiene que ser completa. ¿Por qué completa? Porque si no, el otro o tarda mucho en darnos la información o hace o la cocina de alguna manera para que nos parezca que está bien. Entonces digo, recordemos que en los ciclos de producción, entre todos, nos tenemos que dar la mano entre todos y tenemos que llevar adelante y que cada responsabilidad productiva de creación y desde los dueños, que sea toda un equipo de trabajo y que entre todos lideremos los trabajos. No, no, es el jefe y el jefe dirige. No, tenemos que ponernos adelante todos, ir llevando adelante para que la información de cada una de las áreas sea completa y la que le toca el paso siguiente sea completo el paso siguiente. Para que tengamos en cuenta esto, ya hace un tiempo largo que lo estoy molestando y espero que algo le sirva, de alguna manera a todos, es que nos pasa muchas veces en los controles de calidad de las líneas de producción. ¿Qué nos pasa? Muchas veces para bajar el costo de las líneas de producción, porque nos empiezan a apretar, no, tiene que ser más barato, lo que hace el taller, el sector productivo, lo primero que saca es la gente de control de calidad y pone un control de calidad al final de las líneas. ¿Qué pasa? Si el producto empezó a salir mal, hay un montón de operaciones que le fuimos incorporando al producto final que después nos damos cuenta que ese producto salió mal. Entonces, ese producto se convierte en segunda. Técnicamente, cualquier producto de textil, indumentaria, que está en un momento detectado como segunda, si lo queremos reformar y adaptar, podemos mentirnos, pero es segunda. ¿Por qué? Porque cuando uno desarma la parte
esa medida que tomó el producto, y lo que vamos a coser de vuelta, empalmar de vuelta, pasar de vuelta, queda un momento diferente al origen. Entonces digo, acepto que digamos que por un motivo económico financiero diga, no, yo lo adapto y sale primero, está bien, pero sepamos internamente que ese producto que lo tuvimos que modificar de alguna manera se convierte en segunda. O como nos enseñaron los textileros que venden hilo, primera selección. Cuando aparece la palabra primera selección en la industria textil, es un producto que de alguna manera no es una primera pura, es primera selección. Entonces digo, ¿es un aprendizaje? Sí, es un aprendizaje. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. Pero tengamos en cuenta que a todos nos va a permitir estos temas. Y para ir cerrando y no molestarlos más, porque ya casi estamos en una hora de que ustedes me están prestando todo su interés y yo espero que algo sirva, pensemos que si no nos conviene en las líneas de producción, pensando que está todo resuelto por la ficha técnica, que cada operario de la línea controle a la operación anterior. Digo, es una gran foto, es decir, y quería compartirle. No sé, Andrea, si vos querés empezar a introducirte en esta parte y colaborar, y a todos los que quieran hacer preguntas, si podemos ir ayudándolos. Bueno, la gente agradece y dice que es muy productiva la información que nos has brindado en todo este tiempo. Bueno, mientras vos hablabas, hubo varios temas, vamos a empezar por los primeros. Al principio lo que nos planteaban es que los mayoristas y los tejedores no utilizan el Pantone. Dicen, tienen miedo, ¿no? Porque muchas veces, tal vez no todas las partidas tengan los mismos colores. Es verdad. ¿Se puede pedir, digamos? Es una realidad porque nosotros en la industria indumentaria textil, es decir, al no obligarle al paso anterior a que nos den la información técnica, tiene totalmente la razón el que está haciendo o la que está haciendo la consulta, es que pedirle el rinde, el peso, el color, Pantone, es una crisis total. Entonces digo, si queremos en un momento dado tener una industria indumentaria textil seria, y entre todos nos tenemos que permitir hacer esto. Es lo mismo que yo digo, que insistí mucho, la ficha técnica tiene que ser completa, no el paso siguiente me tiene que cocinar la ficha técnica. El textil tiene que de a poco ir aprendiendo que la información no es solamente poner el telar, bajó, lo teñí, y bueno, tal, salió un poquito más alto, un poquito más bajo. Como soy antiguo, voy a hacer una anécdota. Digo, me tocó el proceso Benetton hace muchos años en Argentina, la parte productiva me tocó trabajarla. En aquel momento había un famoso color que era el famoso color verde Benetton. Ahora, el verde Benetton llegó a prostituirse de tal manera que llegó a ser amarillento. El verde Benetton era un color tan fuerte, que todo el mundo decía verde Benetton. Y yo que estaba dentro de la estructura Benetton, con los famosos Carlo Benetton y todo esto, es decir, y que nos querían vender el verde Benetton, es decir, y ya en aquel momento, estoy hablando hace muchos años, dése cuenta, no se rían los que no tienen la edad. Digo, era el tiempo de Alfonsín presidente. Miren, los años que estoy hablando. Entonces digo, en aquel momento que casi la informática no existía y era vía fax y la información con Italia todos los días era así, y la información nos venía por el famoso en aquel momento DHL y el color y nos obligaban a exigir el color. Y recién empezaba a aparecer el Pantone. Y después el Pantone nos fue obligando a ser tecnológico. Entonces digo, ¿por qué no de a poco el industrial textil decirle, mira, si no me das la información no te puedo comprar? Porque sabe que si no nos puede comprar,
y uno no le exige, se lo va a vender y no va a obligar después que el producto, qué sé yo, una remera de normal deportiva que está entre 170, 180, 190 gramos, puede pesar 230 o 120. Y por eso, es decir, esta cosa es así, es porque no nos dieron la información técnica y por necesidad la fuimos incorporando. No sé si fui claro. Muy bien. Josefina hace un rato nos decía que un emprendimiento familiar, entonces tener todas las maquinarias para que uno produzca desde el comienzo y venda, sería más sustentable que lo que vos estás contando de llevar y traer a talleres Estoy distintos. Sí. totalmente de acuerdo con esta participante. Yo digo que un taller mínimo, y lo podrían tener todas las marcas y todas las empresas, un taller mínimo con que uno tenga 6, 7 máquinas ya hace una buena producción. 6, 7 máquinas es tener overload de 3 y de 5 hilos, máquinas rectas, tapa costura, y saco para afuera, que son las máquinas caras, o jale y botón. Si uno empieza a tener con un equipo de eso, puede hacer una producción continua y constante. Lo que pasa, que nos pasa a todos, no queremos tener personal interno porque nos trae muchos problemas. Entonces digo, no es que yo me estoy generando enemigos, no es que estoy diciendo lo que nos pasa a todos. Y estoy de acuerdo que en estos procesos de tener pocos en maquinaria y poderlas tener bien, yo no hablo nunca de autómatas. En Argentina no estamos en la mayoría de los procesos para hacer con autómatas. Yo digo, tener básicas, con accesorios, con complementos, que nos permitan producir en forma continua y constante en buena calidad. Porque, ¿qué nos pasa? Porque si en el taller yo tengo que tener cantidad de hilo, cantidad de aguja, el hilo correspondiente a la aguja, que la aguja no esté despuntada, que me quede perforada la tela. Entonces empezamos todos a tener un proceso y si no lo controlamos, después cuando agarramos la prenda, miramos así, parece que fuera un colador para los fideos. Entonces digo, lo hago en forma tan payasesca para que todos, porque yo aprendí en forma payasesca todo, porque hace muchos años esta cosa a los ingenieros, hasta que llegaron a convertirse en ingenieros textil, nos llevó mucho tiempo. Entonces digo, yo insisto mucho desde lo básico, para que todos, porque la industria argentina, y nos tenemos que convencer, hay muy poca estructura tecnológica importante. Somos todos talleres pequeños, somos todos de grandes esfuerzos, somos todos talleres familiares. Entonces digo, y a esa gente la tenemos que ayudar entre todos. Y entre todos es desde el diseñador, desde los de la marca, desde el taller, de todos, porque así vamos a salir adelante. Parece que estuviera en un proceso político, no es así. Bueno, ahora vamos salteando preguntas con respecto a lo último que dijiste. Varias personas hablan del tema de traje de baño, de que no existen materias primas. Yo creo que sí existen, o sea, hay hasta nacionales, si quieren después le podemos pasar, hay gente que hace buenas materias primas en ese sentido. Claudia Fernández te pregunta si la máquina tapa costura es lo mismo que una collareta. Es lo mismo ajustada, sí. Solamente Okay. para trabajar para un lado se le convierte en tapa costura y para otro lado se puede convertir en collareta según que uno le vaya poniendo los accesorios correspondientes. Sí. Ok. Patricia había preguntado, ¿recordás el tema de los accesorios que vos hablaste? Si eran para prendas o si era para producirlos como accesorios. No, el accesorio que perdón, dividamos en dos. Una Sí, cosa sí. es el accesorio para la prenda, que era el plástico, el metálico, el textil, y otra cosa es venta de accesorios, es decir, vinchas, cinturones, pulseras, es decir, cubrepelo, toda esa cosa que en los últimos años vino tanto de Oriente, le digo que es un gran nicho importante. Vuelvo a decir, no pierdan ese nicho.
Después no me vengan a decir que no tienen ya, hicieron, todos ustedes empezaron a hacer accesorios y tienen a quien vendérselo. Yo no vendo, ¿eh? Con Cecilia Zabaleta habíamos estado hablando del tema de la tabla de los talles, cosa que había surgido en la charla anterior y que estuvimos después averiguando. Nosotros hablamos con la gente del INTI respecto de las medidas argentinas. Las medidas argentinas no van a estar hasta fin de año. Si ellos recomiendan usar la tabla de IRAM que vos nombraste, 75-300. Claro. Que en verdad en la página del IRAM se vende, digamos, no es caro, pero es algo que vende IRAM como una normativa, después les vamos a pasar el link para el que lo necesite. Tenemos una pregunta que ya tuvimos la vez pasada, que es el tema de los precios promedio de los talleres, que habíamos hablado la vez pasada, y dice, o cálculo minutos sobre tiempo de producción. Habíamos hablado un poco de precios orientativos de talleres. El tema, yo siempre digo, hay que tener en cuenta el tema precio-prenda, y el precio-prenda tiene 5 ítems fundamentales, es decir, la cantidad de prendas, la cantidad de colores, la cantidad de talles, la cantidad posterior de cómo tiene que estar terminada la prenda y la rotación que puede tener esa prenda en el pedido. ¿Por qué tomo esto? Porque una cosa es que yo hago una remera y me pidan una remera, 1000 remeras, todas blancas, y otra cosa que me pidan 200 remeras en 6 colores, en 4 talles. Todo eso cambia totalmente el concepto de precio-prenda. Tomo la prenda remera porque es el pan con manteca que hicimos en algún momento, en algún proyecto que tuvimos propio, en algún proyecto que estamos trabajando para otro. Digo, es para tener muy clara esa parte. Es fundamental. Es la cantidad de unidades a producir, la cantidad de colores. ¿Por qué tomo la cantidad de colores? Porque, digamos que le dicen, el total de los que estamos participando en esta intervención, nos encontramos. Hay máquinas que tienen un cono de hilo, hay máquinas que tienen 2, hay máquinas que tienen 5 conos de hilo, lo cual genera 5 conos de color. Y si yo le pido a ese tallerista, haceme 200 prendas, en 5 colores, el señor tiene que comprar, el señor o la señora tiene que comprar una cantidad de conos de hilo para costura o para crochet, totalmente, y ese costo alguien lo tiene que pagar. Entonces digo, no estoy hablando solamente de los minutos prenda, estoy hablando de la cantidad de unidades que me pide el productor al tallerista para generar el precio. Pero los últimos tiempos, lamentablemente, empezamos, y una parte la dije hace un ratito, para bajar precios empezamos a sacar funciones. Y para sacar funciones empezamos a sacar calidad. Y para sacar calidad lo primero que tenemos es el control de calidad volante que debemos tener. Entonces por eso digo, empecemos a analizar si en este caso de las líneas flexibles de hacer los pedidos completos en un grupo pequeño contra pedido, si el mismo operario puede ser el control de calidad del productor anterior. No sé si clarifiqué en algo. Andrea. Me había silenciado. Sí, creo que en verdad nos pedían algunos precios de referencia, que bueno, vos ya diste cómo orientarlo en base a lo que uno está pidiendo. Laura, de Laura Confecciones, nos habla de, respecto a la estampería, si hay algo de sustentabilidad, bueno, un poco, también lo habíamos hablado la vez pasada, y en base a eso hemos averiguado algunas cosas. En verdad,
solo encontramos a uno, pero sí se puede, hay gente que está haciendo sublimación y dentro de todo bastante sustentable. Hay que averiguar, hay que preguntarle bien a la persona que nos, que nos da el servicio de sublimación en las telas, cómo se está manejando. Recordemos, Andrea, que el tema sublimación tiene que tener una parte de poliéster, no es un puro. Sí. Es decir, eso es clave. La vez pasada habíamos aclarado, y creo que ustedes por intermedio de la revista habían informado el tema de la estampación por serigrafía, si no me equivoco, ¿no? Sí, en verdad sí, el 100% algodón no es sublimable por ahora. En verdad hay máquinas de impresión directa del 100% algodón, pero son unas máquinas que creo que no hay ninguna. En ese sentido, la Argentina está bastante más atrás del Brasil en cuanto a lo que es estampación digital de 100% algodón. El que lo tiene, si alguna de las fábricas de tejidos lo tienen, lo usan solo para sí mismos. Bueno, acá Laura nos dice que tienen una máquina para imprimir sobre prenda. Sí, sobre prenda hay más, las DTG, las Direct to Garment, que imprimen sobre prenda directamente. Nosotros hablábamos de cinta también pueden ser, ¿no? ¿Cómo? ¿Son las famosas calecitas? ¿A eso te estás refiriendo? No. Las Direct to Garment es una máquina de imprimir como una máquina de imprimir papel. A eso te estás refiriendo, perdón, sí, tenés razón. Claro, que son como unas remeras que pones en vez de papel una remera y la imprime sobre la tela. Pero hablábamos, Laura, de impresoras de rollos de tela, de eso no hay 100%, sí para prendas hay gente que brinda el servicio y gente que vende las máquinas. No sé si vos querés conversar respecto de lo que están organizando sobre ficha técnica, las 2 jornadas que vas a hacer. Nosotros, por intermedio de la consultora, a fin de mes, porque por suerte, pero es un tema cuando uno encuentra falencias en el mercado, la ficha técnica no es solamente, yo siempre digo, no es un enlatado, porque siempre nos dicen, ¿cómo es la ficha técnica digo, la ficha técnica es un aprendizaje de todo el grupo de creativo y de diseño que tenemos entre todos. Digo. Es decir, nosotros, a causa de esto, a causa de que uno después de tantos años está y ha estado en la parte educacional, sea vía la Tecnicatura de Indumentaria en la Ciudad de Buenos Aires, sea en la UTN, dando algunas materias, o dando clases especiales en alguna de las carreras de diseño, nos encontramos siempre con el tema ficha técnica. Y ahora, después de la primera presentación que conjuntamente con ustedes hicimos, vino mucho pedido de información a nuestra página, a ver si podíamos hacer una presentación, posicionamiento para que entre todos podamos hacer sobre ficha técnica. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a promocionarla, a decirle, vamos a hacer a fin de mes 2 participaciones de hora y cuarto, hora y media, el día 28 y 30 de julio, que ahí creo que ahí estén los datos, y digo porque ahí solamente vamos a hablar y vamos a colaborar y vamos a entregar material de ficha técnica, de lo que sería teóricamente necesario y vamos a dar una ficha técnica completa de la que se usa en el mercado y que sirve. Digo, es importante para que todos tengamos una herramienta más para que la industria textil e indumentaria argentina se posicione nuevamente y esté en carrera, no siempre viniendo de atrás, siempre trabajando. Y vamos a hablar también, en eso vamos a hablar de la necesidad de cómo pedir la materia prima, de cómo pedir el avío, de cómo controlar, es decir, todo el ABC del trapo, de la indumentaria, del textil convertido en prenda. Así que, si les sirve, los invitamos a participar y estamos. Así que les agradezco a todos el tiempo que me han dado, ha sido
para mí un aprendizaje estar siempre con gente que está en la indumentaria. Es un ida y vuelta que no es solamente porque uno está de un lado del mostrador. He estado en todos los lados del mostrador. Después de 46 años de trapo he estado en todos los lados del mostrador. Desde el depósito de materia prima a dirigir empresa o hace como más de 20 y tantos años asesorar empresas en todos los rubros. Así que de algo todos me enseñaron y también me enseñan la participación de ustedes en estos cursos, grupos de conferencia o participación. Así que de parte mía, muchas gracias y disculpen si no pude satisfacer muchas de las inquietudes. Los espero a los que puedan a fin de mes. Y si no, ahí están mis mails o los que tenga Andrea de Mundo Textil, que vamos a ir colaborando, porque los dos somos apasionados sobre la indumentaria textil en Argentina. De mi parte, bueno, gracias. No, muchas gracias a vos. Acá todos los participantes te agradecen. Les pareció muy interesante la charla. Bien, vamos a hacer como hacen en la televisión. Las dos últimas preguntas. A ver, las últimas dos preguntas. Teníamos una muy... Está dando vueltas hace rato pidiendo cancha. Bueno, yo te iba a leer una, ¿querés que...? Bueno, dale, dame una voz y una a nosotros. Bueno. Dale. Fernanda o Fernando, no sé, decía que cómo van a ajustar por volúmenes, van a tener que ajustar por volúmenes y eso lo van a ajustar en precios. Obviamente que el volumen va a bajar para las temporadas que vienen. Y el gran tema de los costos es el volumen y el gran, digamos, como qué va a pasar, qué escenario le vemos a la próxima temporada. Yo después de estos pocos años, de 40 y tantos que dije recién que estoy en los trapos, esta es la 9ª crisis grosa. Es decir, digo 9ª crisis porque hay intermedia, pero tomé como última la del 2001, hubo intermedias, pero grosas en 46 años, entramos en la 9ª. Que siempre la última nos parece que la máxima, esta es muy difícil. Estoy de acuerdo con él en que los precios van a variar totalmente, va a haber un menor consumo, vamos a ser todos consumidores muy selectivos, por eso hablo de pequeñas unidades y tratar de fabricar contraventa realizada. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo la anticipación de las colecciones. En la última presentación que habíamos hecho contigo, Andrea, nosotros dijimos que la realización de una colección tarda 9 meses para salir a la venta. Es decir, que nosotros digamos que como ya hoy técnicamente el verano próximo tendría que estar jugado porque nosotros tendríamos que estar saliendo a vender a fin de julio, principio de agosto, lo cual hoy decir eso es, ingeniero, se tomó toda la grapa suelta del mundo. Digo, vamos a vender contra colecciones muy pequeñas, de muy poca oferta. No vamos a estar hablando de colecciones de 200 artículos para vender. Vamos a tener que disminuir las líneas de producción. No cabe duda. Y estas líneas de producción pequeñas, por eso digo que vamos a tener que analizar conjuntamente con la gente de comercial y marketing, de tratar de vender y producir sobre venta, porque trabajar contra stock podemos después generar productos que después nos sirvan para que después estas nuevas líneas de producción de tela sobrante empiece a laburar porque nos quedó con el clavo. Estoy totalmente de acuerdo, el verano va a ser difícil. Y hablando así para cerrar esto, el invierno, nosotros tendríamos que, el invierno 21, tendríamos que estar empezando a analizar en diciembre para ponerlo en venta en abril la colección. Y tendríamos que empezar a producir a fin de enero la producción de invierno del 21. El que se ríe es porque sabe que es verdad, nada más. Sí,
Bueno, ahora a nosotros nos toca la pregunta. Julieta, a ver, ¿qué nos preguntó Julieta? Hola, hola. Sí, te escucho, Julieta. Antes que nada, bueno, muchas gracias por ese tiempo y por responder mi pregunta en particular. Yo hago trajes de baño y me resulta muy complicado, conseguir textiles que sean amigables con el medio ambiente o sustentables. Mi pregunta es, mi intención, yo sé cómo, cómo manejarme sustentablemente desde el momento en que consigo la tela en adelante, o eso es lo que intento y tengo menos dudas. Mi duda principal es cómo lograr que llegue a mis manos o cómo producir yo, si estuviera dentro de mis posibilidades, un tejido sustentable. ¿Tengo que importar y comprar hilo y mandar y lograr que alguien me lo teja en Argentina? ¿Eso es lo que yo tendría que hacer para conseguir la tela que Mira, realmente quiero? Julieta, voy a hablar de un tema técnico. Voy a decir que la trazabilidad de los productos de este planteo que sería, que vos estás planteando, es decir, de conseguir importar, es decir, nosotros vamos a tener mínimo 2 temporadas de un producto difícil de importación, sea, aunque no se consiga, es decir, ahora, nosotros tenemos productores, y vos seguramente lo conocerás, pero como yo no hablo de marcas, es decir, eso se lo dejo a Andrea para la parte información al respecto, es decir, de los productores. Hay 2 muy grandes productores en Argentina, pero la trazabilidad no está muy clara porque no es ambiental, no es social, no es cultural, es decir, trabajo en blanco, es decir, es toda una mezcla como toda la industria indumentaria textil argentina. Tú tienes razón, es decir, esto de si uno puede llegar a importar hilado, lo estoy diciendo, no te estoy boicoteando tu proyecto, te estoy diciendo lo que nos pasa cuando un país está en crisis como Argentina para la habilitación de las importaciones. Es decir, la habilitación de importaciones está muy difícil y va a seguir muy difícil. Digo, es decir, ojalá que lo consigas, pero el tema posterior de tejer en Argentina, el tema posterior de teñir en Argentina, de conseguir, y quien te dice, vos tenés el proceso de teñido natural y bienvenido sea, pero digo, todo eso lleva un tema, y lleva un tema de mucho tiempo supera los 6 meses, es decir, que vos hoy, ya que estás en la parte indumentaria deportiva, indumentaria malla o playa, como se quiera ir llamando cada uno de esos en particular, es decir, tendría que estar hoy en plena producción del verano, porque generalmente el verano en la parte maya se empieza a entregar en octubre y termina en noviembre. Es decir, es una venta muy rápida, es una entrega muy rápida y toca y se va. No sé si algo te pude ayudar, espero que sí, Julieta. Sí, muchas gracias. ¿Qué más? Sí, al respecto de la importación, como decía Eduardo, va a estar muy difícil, es muy difícil y lo fue en este último tiempo, no solo por los controles aduaneros, sino porque se está intentando proteger a la industria nacional de las cosas que se produzcan en el país. Obviamente que hay hilados técnicos que no se fabrican. España, en eso lo sabemos con Eduardo, que hemos averiguado. Eduardo, España nos lleva a la delantera en muchas cosas, pero va a ser muy difícil. Yo lo que te propongo es que analices, después si querés te pasamos información de las empresas que están produciendo acá, y podés analizarlas y ver con cuál de los procesos, porque en general todas cuentan los procesos que tienen, te parece más sostenible para tu producto. Y de ahí en más, como decía muy bien Eduardo, hagamos que los procesos sean sostenibles, que es lo que es lo mejor que podemos hacer por ahora. Bueno, nada más, nos preguntan si va a estar en algún lado subida la charla. Intuyo que la vamos a subir a YouTube como la anterior. Sí, está en YouTube, está en la página de Ingeniero Poggi, está Claro. en la parte de la revista Mundo Textil, así que bueno, y
por lo menos entre todos nos podemos ayudar, y bueno, los que deseen ir aprendiendo entre todos la ficha técnica, los invito a esta participación a fin de mes. Así que bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, y después nos estamos viendo en Mundo Textil, Emitex. Y en Emitex 2021. Te la dejé picando para que des la fecha vos. Nos fuimos a abril del 2021. Bueno, obviamente los esperamos a todos en Emitex el año que viene. Lamentablemente este año no pudimos hacer la exposición, pero el año que viene vamos a estar en el Centro Costa Salguero como todos los años. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias al ingeniero. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Hasta luego.